Gracias. Ahora vamos a ver fracciones parciales, que es también una técnica muy poderosa para integrar integrandos que son racionales. Polinomio partido por polinomio. Cuando hablemos de fracciones racionales, vamos a suponer que son fracciones racionales propias. Esto quiere decir que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Es igual que una fracción propia, por ejemplo, 3/4 es propia, 4/9 es propia, 15/20 es propia, pero 20/15 no es propia, porque es más grande que 1. Entonces, cuando tenemos 20/15, primero sacamos 15 más 5, digamos 20/15, entonces sacamos 15/15, que es 1, y dejamos más 5/15, ¿no? 13/6, por ejemplo, tampoco es una fracción propia, dividimos 13 entre 6, fracción, o sea, división entera, y nos da a 2, 2 por 6, 12, entonces 2, y falta 1/3, ¿no? De igual manera aquí, si se tratara de una fracción que no es propia, o sea que el grado del numerador es mayor o igual que el denominador, entonces primero hay que dividirla. Y ese va a aparecer una parte entera que no es, va a ser simplemente un número. O puede ser también un polinomio, pero ya entero. Entonces ese se integra aparte. Nosotros estamos aprendiendo esta técnica entonces para integrandos que son racionales propios. Dice la integral, esta que se ve aquí, no encontramos mucho cómo se puede integrar bien, porque, por ejemplo, podríamos imaginarnos que esto viene de un logaritmo, que es 1 partido por, ¿no? Este sería u, logaritmo natural de u, como eran, no sé si puedo encontrar yo aquí. Aquí, no, ¿dónde estará? Ah, pero no está aquí corregido. A ver, vamos a ver si está por aquí, no está. Las definidas, aquí los curvas, voy a encontrar, quiero encontrar la tabla de integrales más abajo. Esto debe ser, espera un ratito, que no he tenido tiempo de sacar algunas cosas que vamos a necesitar en 2 ejemplares. Todo esto, entonces aquí, aplicaciones, nada que ver, pero la verdad es que no sé ahorita dónde está. En esto, pero bueno, está aquí. Bueno, vamos a poner el tiempo más. Entonces, al principio a ver, aquí hemos visto algunas reglas de integración básicas, ¿no es cierto? La de una constante, la de potencia simple, x a la n es x a la n más 1 partido por n más 1. Estas cosas no tienen que olvidar jamás. De la potencia general, si no es x a la n, sino u a la n, donde u es una función de x por du de x por dx. Esta, siempre que está t de u, se puede utilizar una de las primeras, ¿no? Y la del logaritmo simple, 1 partido por x por dx, su integral es el logaritmo natural de x. Y esta es el logaritmo simple, y la del general del logaritmo es 1 partido por u por du de x. Entonces, si tenemos esto ahí, podemos ya integrar fácilmente como logaritmo natural de u más una constante. Exponencial simple e elevado a x por dx, su integral es e elevado a x, ¿no?
la única función cuya derivada es igual a la función. Y exponencial en general, también si tenemos e elevado a la u por du en dx, entonces su integral es e elevado a la u. Entonces aquí podríamos pensar que se trata de un logaritmo, porque hay un denominador elevado a 1, ¿no? Sin embargo, por partes eso pasó también. Bueno, fracciones parciales. Podríamos pensar entonces que es 1 partido por u por du en dx. Pero du en dx sería 2x menos 1. X más 17. Entonces, habría que maniobrar y no se podría integrar todo. Entonces, una forma de integrar, si nosotros pudiéramos, si nosotros supiéramos, dice, que esta integrando proviene de estos dos. 3 partido por x menos 4, menos 2 partido por x menos 3. Entonces, si nosotros sacamos, factorizamos el denominador, que es x cuadrado menos x menos 12, va a ser x menos 4 por x más 3, ¿no? 3 por 4, 12, y menos 4 más 3, menos 1. Entonces, si nosotros factorizamos el denominador y separamos las fracciones, se llama fracciones parciales, entonces en lugar de tener que integrar esto que no sabemos cómo, podríamos integrar estas dos que sí sabemos cómo. Son el logaritmo natural de u por du de x, ¿no? Entonces, en lugar de integrar esto, integraríamos estas dos y sería, aquí u sería x menos 4 y du en dx sería 1. Entonces sería logaritmo natural de x menos 4. Y está igual, u sería x más 3 y du en dx sería 1. Entonces también es logaritmo natural de x más 3. Y ya está, con eso está integrado, fíjense. Esta cuestión que parece tan complicada, si nosotros la desarmamos en sus fracciones originales, las fracciones parciales, resulta que son integrales muy sencillas y que se pueden hacer prácticamente en forma directa. Entonces, lo que hemos aprendido nosotros en el colegio es cómo sacar un denominador común y cómo convertir estas fracciones simples en una fracción compuesta, ¿no? Que contiene ya todo. Entonces nosotros aquí vamos a hacer al revés. Vamos a aprender el método para separar una fracción en varias fracciones más simples, ¿no? Un número racional propio en varias fracciones más simples, que es la operación inversa de sumar fracciones. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si nosotros sumamos 3 partido por x menos 4 menos 2 partido por x más 3, nos daría, sacando denominador común, que sería x menos 4 por x más 3, sería 3 veces x más 3 menos 2 veces x menos 4. Si sumamos eso, nos da x más 17. Y en el denominador nos da x cuadrado menos x menos 12. Recordatorio, a ver qué dice el recordatorio. En x al cubo menos x al cuadrado menos x más 12, que es igual a x más 3 por x menos 2 al cuadrado, x es una raíz simple. Bueno, simplemente está queriendo hacer recuerdo de lo que se llama una raíz simple. Aquí, por ejemplo, este polinomio cúbico se factoriza como x más 3 por x menos 2 al cuadrado. Entonces, a x más 3 le llamamos una raíz simple, porque está elevado a 1. Mientras que x menos 2 es una raíz doble. Entonces, x más 3 se va a llamar un factor lineal simple y x menos 2 un factor lineal doble para nuestro lenguaje ahora de fracciones parciales.
Entonces, si se factoriza el denominador, siempre es posible descomponer cualquier fracción racional de la manera mostrada en un principio aquí. Por ejemplo, si el numerador tiene un polinomio n de x en el numerador de grado menor a 3, entonces esta que está aquí, este polinomio que sería x al cubo menos x al cuadrado menos 8x más 12, que se puede descomponer en x más 3 por x menos 2 al cuadrado, proviene de lo siguiente. Un término que es una constante partido por x más 3, que es un factor lineal simple, una constante partido por x más 3, el factor lineal simple, más dos términos, porque está elevado al cuadrado, ¿no? Ese va a ser un factor lineal doble. Entonces, dos términos que tienen que ver con la otra raíz, que es doble. Entonces, sería una constante partido por x menos 2, la raíz, más otra constante dividida por x menos 2 al cuadrado. Si fuera aquí al cubo, entonces aparecería una nueva constante partido por x menos 2 al cubo. ¿Ya? O sea que esta es la forma, el esquema en que vamos a desarmar las fracciones, siempre que n sea de grado menor a 3, de grado 2 o 1 o 0, igual. Entonces, si x menos 2 al cubo fuera un factor triple del denominador, entonces habría que añadir este término. Ejemplo, este que ya hemos visto, desarmamos, expresamos primero el denominador en sus raíces, ¿no es cierto? Entonces nos sale x menos 4 por x más 3. Entonces ponemos a partido por x menos 4 más x menos más 3, b partido por x más 3. Entonces, en este método vamos a suponer cómo son las fracciones simples que dan lugar al polinomio que nosotros vemos como integrando, ¿no? Entonces, esta es la forma. Por cada factor lineal simple, vamos a suponer un término de esta forma. Una constante partido por el factor lineal simple. Una constante partido por el factor lineal simple. Si son factores lineales dobles, entonces aparece un nuevo término. Si es triple, aparece un término adicional. Si es cuádruple, otro más, etc. Entonces ya sabemos cómo se hace. Y lo más importante de este método consiste en encontrar las constantes, que son desconocidas. Entonces aquí estamos repitiendo esto simplemente para ver cómo se puede accionar para ver de una manera fácil cuáles son las constantes. Entonces lo que hacemos, el método será el numerador, en base a estas fracciones parciales, vamos a sumarlos para obtener el mismo denominador. Entonces, si lo sumamos, ponemos igual, en el denominador habría que poner x menos 4 por x más 3, y en el numerador habría que poner a por x más 3 más b por x menos 4, ¿sí? Entonces ahora igualamos x más 17 a por x más 3 más b por x menos 4. Se fijan de dónde aparecen, ¿no es cierto? Cruzado. A por x más 3 más b por x menos 4. Entonces, ahora, esto que aparece, que está aquí, no es una igualdad. Si nosotros tuviéramos frente a nosotros una igualdad, entonces diríamos, vamos a calcular para qué valores de x se cumple, para qué valores de x esto es verdadero. Pero en realidad, esto no es una igualdad, es una identidad. O sea que se cumple para cualquier valor de x. Y entonces yo me puedo aprovechar. Puedo decir, yo quiero, por ejemplo, ¿se cumple para x igual 4? Claro que se cumple. Entonces pongo aquí x igual 4, me da 4 más 17, da 21. Y aquí 4 más 3 da 7, 7 veces a, y aquí da 0.
porque 4 menos 4 da 0. O sea que 7 veces A es igual a 21. Y por tanto yo puedo despejar A y me da 21 entre 7 da 3. ¿Entienden? ¿No? Esto no es una igualdad, es una identidad. Ahora, también hay la forma larga y antigua de hacerlo, es descomponiendo esto e igualando los coeficientes. Por ejemplo, si yo esto lo multiplico, A lo multiplico por X por 3, me va a salir A por X más 3A, más B por X menos 4B. Entonces, 3A menos 4B tiene que ser igual a 17, para que sean iguales. Y A por X más B por X, A más B por X tiene que ser igual a 1, porque aquí aparece una vez X. O sea que esto no se cumple solamente para algunos valores de X, sino que se cumple siempre. Y entonces, si yo los reorganizo y digo 3A menos 4B es igual a 17, y A más B por A más B es igual a 1, entonces tengo un sistema de ecuaciones que tengo que resolver, ¿no? Y entonces, además, entonces viene para conocer los valores de las constantes, resolver el sistema de ecuaciones. Pero sin embargo, aquí yo ya no necesito, como me escojo a propósito valores especiales de X, yo ya no necesito resolver el sistema, sino que en lo posible obtengo directamente las constantes, como en este caso que era 4 más 3, 7 veces A igual a 4 más 17, 21. También podemos suponer que X vale menos 3. Y si ponemos aquí menos 3 da 14. Aquí menos 3 más 3 da 0. Y aquí menos 3 menos 4 da 7. Entonces menos 7 igual a 14. Menos 7b igual a 14. Y se acabó la pila de mi mouse. Entonces voy a cargar. Vamos a cargarlo un ratito. Yo creo que mientras está enchufado no sirve. Entonces, y si yo pongo menos 3 más 3 da 0, y aquí menos 3 menos 4 da menos 7b, y aquí da 14, entonces 14 entre menos 7 da menos 2. Y con eso ya se ha resuelto, hemos conocido A y B, sin necesidad de haber resuelto un sistema de ecuaciones. Entonces, dando los valores especiales que son los valores de cada uno de los factores, ¿no es cierto? Las raíces de cada uno de los factores, nosotros tenemos ecuaciones simplificadas para resolver los valores de A, de B y de C y los que hay. Entonces, aquí ahora vemos lo que ya hemos comenzado a nombrar factores lineales repetidos. ¿Cómo se puede evaluar esta integral? 6x al cuadrado menos 23x más 16. X al cubo menos 4x al cuadrado más 4. Entonces, primero tenemos que factorizar el denominador. Si no conseguimos factorizar el denominador, estamos fritos. Aquí, como es cúbico, y tiene un... Vamos a sacar esto aquí. Ya debe estar cargado. Esto se carga en un segundo. Buenísimo. Como tiene, es cúbico, entonces tiene 3 raíces. Puede ser que alguna sea doble, puede ser que no. Pero 3 raíces máximo. Y una va a ser x igual a 0, porque tiene x, x y x. Entonces primero factorizamos x. Y el resto va a quedar una cuadrática que se puede resolver si no sabemos factorizar, porque no nos resulta ninguna de las que pensamos. Podemos acudir siempre al método general. X igual menos b más menos
raíz de b cuadrado menos 4c, etc. ¿No? Y en lo posible lo hacemos de manera más fácil, pero ahora factorizando primero x, nos queda x al cuadrado menos 4x más 4. Y esto había sido x menos 2 al cuadrado. Porque, a ver, es la primera al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 veces, primero por el segundo, que va a ser menos 4x, más el segundo al cuadrado. Entonces había sido x menos 2 al cuadrado, o sea que nuestro denominador tiene un factor lineal simple y un factor doble. Entonces aquí el integrando lo expresamos de esta manera. A la izquierda podemos escribir si queremos así, o si queremos tal como estaba, nomás no interesa. No vamos a usar el denominador para nada. Y aquí entonces armamos de nuevo, va a ser a partido por x, porque es un factor lineal simple. Y este que es doble tiene dos términos, b partido por x menos 2 más c partido por x menos 2 al cuadrado. Entonces ahora vamos a... Uy, señor, espérame un ratito. Eso más ocurre cuando empiezan a ocurrir las cosas, de repente ocurren todas juntas. Y ahora está mi mouse, que es un mouse inalámbrico, y no tengo mouse con el mouse normal, no lo tengo. Porque tenía pilas, bueno, tenía otros con pilas y tampoco servían bien porque se me desarmaban, se me desgastaban, ¿cómo se llama? Todo el tiempo andaban, tenía que cambiar esas pilas y iba a ser un desastre. Entonces me puse a usar este mouse y durante mucho tiempo me ha servido, a pesar de que es recargable y a pesar de que yo no lo apago nunca, siempre me ha dado muy buen servicio. Chiquitito, se lleva en el bolsillo, como es inalámbrico, yo puedo estar sentado en otro lugar, estar apretando en la pantalla, quiera. Entonces, también, pero algunas veces ocurre que también se descarga y hay que cargarlo. Ahora se carga directamente desde la computadora, o yo tengo un recargador aquí, pero tengo que darle un tiempito. Bueno, ya habrá cargado. Sí, por lo menos parece que sí. Entonces, para sumar, hacer esta suma, vamos a tener el denominador, va a ser x por x menos 2 al cuadrado. Y entonces a A lo tenemos que multiplicar por x menos 2 al cuadrado. A B lo tenemos que multiplicar por x y x menos 2. Y a C lo tenemos que multiplicar solo por x. ¿No? Así. Esto tiene que estar bien al corriente ustedes. Seguro que se han olvidado del colegio, ¿no? Entonces no vamos a... Porque hay algunos que de repente van a sacar como denominador común x por x menos 2 por x menos 2 al cuadrado. Si hacen eso ya están fritos porque este denominador no va a ser igual a este, ¿no? Entonces tienen que sacar el mínimo, x por x menos 2 al cuadrado. Y entonces al a tenemos que multiplicarlo no por x y por x menos 2 al cuadrado, sino directamente por x menos 2 al cuadrado. A b tenemos que multiplicarlo por x, pero también por otro término que es x menos 2. Así. Y a c solo tenemos que multiplicarlo por x. Entonces nuestro numerador sería a por x menos 2 al cuadrado más b por x menos 2 más c por x. Y eso es igual a 6x al cuadrado menos 23x más 16. Y esta es una identidad porque el denominador es el mismo y el numerador también. Entonces podemos usar los valores especiales de x. Ahora, nos va a faltar uno, porque tenemos un factor lineal doble.
pero igual vamos a haber hecho un gran trabajo y nos va a quedar un sistema de ecuaciones muy pequeñito. Entonces partimos. Con x igual a 2, anulamos dos términos. Y aquí va a quedar 4 por 6, 24, menos 23 por 2, más 16. Si se suma eso, 24 menos 46 más 16, igual a 0 más 0 más 2 veces c. O c por 2, que es lo mismo. Entonces, sumando, obtenemos un valor para c. Nos da c igual menos 3. ¿Ya? Sumando simplemente esto, ¿no? De aquí da 40 menos 6. Aquí 24 más 16 da 34, 40. Menos 46 da menos 6. Menos 6 igual a 2c. Entonces c da 3. Otra vez se ha desarrollado. No sé qué vamos a hacer, porque no está queriendo trabajar. Entonces va a quedar, puede ser que aquí tenga muchas cosas que están molestando. Papeles. Vamos a sacar aquí, porque si no, no tengo con qué mover la pantalla. Entonces tenemos, aquí usamos x igual 2 y quedan los primeros dos términos, quedan con 0 y queda 2c. Una vez que hemos calculado c igual a menos 3, tenemos tres constantes por determinar. Usamos del otro factor, es x, o sea que la raíz aquí es 0. Usamos 0 y aquí va a quedar menos 2 al cuadrado, que es 4. Aquí va a quedar 0 y aquí va a dar 0. O sea que va a quedar 4a. Y aquí va a quedar 0, 0 y 16. 16 igual 4a. Entonces, despejando nos da a igual 4. Ahora, ya no tenemos para grr, no quiere. No, puede ser que se echó a perder y se echó a perder, entonces tendría que buscar entre todos mis mouse alguno que funcione, pero eso no podemos hacerlo así a la mala. Se apaga. Entonces aquí 4. Entonces ahora ya no tengo yo cómo hacer 0 ninguno de estos factores porque ya hemos usado x igual 2 y x igual 0. Entonces, para la tercera constante que me falta, yo tengo que usar cualquier otro valor diferente. Y uso, por ejemplo, x igual a 1, que es el más fácil de todos, ¿no? Y ponemos aquí 1, 1, 1, 1, 1. Y me sale a la izquierda, me sale 6 menos 23 más 16. Y a la derecha me sale 1 menos 2 da menos 1 al cuadrado, que es 1. Y me sale a por 1. Aquí nos vale 1 y menos 1, vale menos b por menos 1 y más c por 1. Entonces, a conocemos y c conocemos. Podemos reemplazar a y c y nos queda b. Entonces nos queda aquí, sumando y restando, nos queda menos 1 y al otro lado nos queda a, que vale 4, menos b, que es una incógnita, y más c, que vale menos 3. Menos 3. Entonces 4 menos 3 queda 1. Pasamos al otro lado y nos queda menos b igual menos 2, b igual 2. Entonces de esta manera
Siempre que tengamos factores lineales repetidos, dobles, triples, lo que sea, nos van a faltar algunos valores y al final vamos a tener una pequeñísima. Aquí, por ejemplo, no ha llegado a ser ni siquiera un sistema de ecuaciones. Hemos tenido que usar una ecuación de más. Si hubiéramos tenido otro factor también repetido, hubiéramos tenido que usar además otro factor, además de 1, por ejemplo, x igual menos 1, o x igual, ya hemos usado 2, entonces podemos usar x igual menos 2, o x igual 3. Entonces, uno tiene que usar un valor que no haya usado todavía. Para todos los que necesite, si usamos un valor, va a salir una ecuación. Si usamos otro valor más, porque teníamos otro factor adicional, vamos a tener una segunda ecuación. Pero en la primera van a haber dos incógnitas y en la segunda van a haber también dos incógnitas en lugar de una. Entonces va a ser un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas. Y así, si fueran más, lo mismo. Entonces ahora ya sabemos que esta fracción, esta función racional, se puede descomponer en esas tres términos. Y la integral, integrando, va a ser la integral de 4 partido por x más 2 partido por x menos 2 menos 3 veces la integral de x menos 2 a x menos 2 elevado a la menos 2. Cuidado porque con estos términos repetidos, después al integrar no van a aparecer logaritmos. Y muchos de ustedes sacan cero en la pregunta porque ponen un logaritmo. Entonces de aquí aparece un logaritmo, 4 por el logaritmo natural de x. De aquí aparece otro logaritmo, 2 por el logaritmo natural de x menos 2. De aquí ya no aparece, ahora usamos la forma general de la potencia, ¿no? Aquí u va a ser x menos 2 y de u de x 1. O sea que el 3 sale afuera. Y va a ser a la menos 1 partido por menos 1. Menos 3, x menos 2 elevado a menos 1 partido por menos 1, más constante de integración. Aquí entonces sale 4 logaritmo natural más 2 logaritmo natural de x menos 2 menos, aquí sería menos por menos más 3 partido por x menos 2 más C1. Aquí dice, hay que recordar, bueno, ¿por qué le he puesto C1? Porque ya había una constante que se llama C. Simplemente podrían haberle puesto K, podrían poner cualquier otro nombre, para no confundirlo con esta C de este término. Hay que tener cuidado también porque si no nos falla el cálculo. Hay que recordar que al resolver las constantes de la ecuación básica deben hacerse un número de sustituciones para x igual al número de constantes desconocidas. En este caso 3, ¿no? A, B y C. Entonces, como ven, este método es muy interesante. Dice, el método de fracciones parciales puede aplicarse solamente a fracciones propias, lo que decíamos hace un rato. Es decir, el grado del numerador menor al grado del denominador. Si el numerador tiene igual o mayor grado, antes de aplicar el método de fracciones parciales debe dividirse el numerador entre el denominador para obtener un polinomio y el resto. El resto va a ser una fracción propia, que constituirá la función racional a la que se aplicarán las fracciones parciales. Ejemplo, aquí tenemos en el numerador tenemos un polinomio de quinto grado y en el denominador tenemos un polinomio de cuarto grado, o sea que esta no es una fracción propia. Primero tenemos que dividir. Si nosotros dividimos el polinomio del numerador entre el polinomio del denominador, vamos a dividir, nos van a dar dos términos. Primero x y x por x a la cuarta va a quedar
menos x a la quinta y x por menos 2x al cubo va a dar menos 2x a la cuarta más 2x a la cuarta. Entonces, de ahí va a quedar un x a la cuarta que va a dar el menos 1. ¿Ya? Pero ustedes lo pueden dividir esto. Ya saben cómo se divide un polinomio entre otro. Nos va a quedar entonces una parte que es ya el cociente x menos 1, más la parte que no hemos alcanzado a dividir, que sería lo que quede abajo, el resto, 3x al cubo menos 2x más 4, dividido por el divisor, que es x a la cuarta menos 2x al cubo, así. Entonces, esto también tiene que acordarse ustedes. No se olviden que en el texto hay división de polinomios también. Mírenlo. Entonces, ahí van a poder acordarse cómo se hace la división. Entonces, para integrar, volvemos a la integral cuando ya sabemos cuánto vale la... Aquí hemos descompuesto primero en un polinomio, ¿no? Dice, si no es, vamos a obtener un polinomio y el resto. Y ese resto va a constituir la función racional a la que se aplican las técnicas de fracciones parciales. Entonces aquí esta función racional la hemos descompuesto en dos partes. Un polinomio, que es de primer grado, más el resto, que es una fracción. Pero esta ya es una fracción propia. O sea que aquí se han quedado la quinta. Es 3 más 2, ¿no? 5. Entonces ya la primera parte se puede integrar directamente. Y en la segunda, entonces suponemos que se va a integrar al final la parte del polinomio. Y aquí para descomponer, para aplicar fracciones parciales, tendríamos, primero sacamos un x al cubo por x menos 2. Entonces el denominador va a ser x al cubo por x menos 2. Tenemos un factor triple y un factor lineal simple. Entonces para x, que es cúbico, va a ser a partido por x más b partido por x al cuadrado más c partido por x al cubo más d partido por x menos 2. Aquí, si se utiliza la técnica, en este caso particular, pero no siempre es así, se va a obtener, si se hace, ¿no? O sea, se multiplica a, habría que multiplicarlo por x al cuadrado y por x menos 2. B habría que multiplicarlo por x y x menos 2. C habría que multiplicarlo solo por x menos 2. Y a D habría que multiplicarlo por x al cubo. Entonces ahí vamos a tener aquí por x al cuadrado, por x y aquí también por x, ¿no? Entonces, si nosotros vamos dando valores, aquí cuando armemos, entonces va a ser a por x al cuadrado, por x menos 2, b por x y por x menos 2, c por x menos 2 y d por x al cubo. Así va a ser igual a 3x al cuadrado menos 2x más 4. Entonces tendríamos que aplicarle, pero aquí nos quedarían dos ecuaciones porque tenemos 4 incógnitas y tenemos solamente dos valores, x igual 0 y x igual 2. Entonces, adicionalmente, tendríamos que usar dos valores para x, que podría ser, por ejemplo, x igual 1, y el otro podría ser x igual 3. También puede ser x igual a menos 1. Si ustedes son cuidadosos, el menos 1 es un buen número, pero tenemos tendencia a tener problemas con los signos, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí menos 1, va a ser menos 1 al cubo, va a ser menos 1. Y x va a ser también menos 1.
pero si hubiera un cuadrado, entonces ese no cambiaría de signo, habría que ver, ¿no? Si no se equivocan ustedes en esas cosas, el otro número que se puede usar es x igual a menos 1. Y entonces expresamos ya el integrando original, lo expresamos como el polinomio x menos 1, por aquí dice, han salido dos de las constantes a igual a 0 y b igual a 0. Y ha quedado solamente x menos c menos 2 y d igual a 3. Entonces va a ser, el integrando va a ser menos 2 partido por x al cubo más 3 partido por x menos 2. Esto de que salgan dos constantes igual a 0 no siempre se da. Lo normal es que ninguna constante salga igual a 0. Aquí, porque no tiene más que dos factores, probablemente ha salido dos que son iguales a 0. Pero no hay caso de presuponer nada, siempre hay que calcular. Entonces nosotros tendríamos dos números, x igual a 0 para calcular, y con x igual a 0 aquí nos quedaría menos 2c igual a 4, ¿no? Menos 2c igual a 4, o sea que c igual a menos 2, y la otra para d es la única que no tiene x menos 2, o sea, pero tiene x al cubo, entonces si ponemos x igual a 2, va a ser aquí 0, 0, 0, y aquí va a quedar 8d. Y aquí habría que saber cuánto va a quedar. 8 por 3, 24, menos 4, más 4, 24, y aquí salía 8. 3 por 8, 24. Entonces esos dos valores salían de la ecuación de numeradores. Y de las otras dos, como ya no queda más, tendríamos que hacer dos valores cualesquiera, lo mismo. Ya saben que esto es una identidad. Entonces, mientras más sencillas sean nuestras ecuaciones, mejor. Entonces, x igual a 1 nos da la sencillez más grande. También x igual a 0, pero aquí x igual a 0 ya se ha usado. Podría ser que no se hubiera usado x igual a 0. Si no se ha usado, entonces se puede usar como primer número adicional x igual a 0. Y entonces de aquí, esto se puede integrar como x al cuadrado medios menos x, o yo lo integraría todo junto, como en la fórmula general de la potencia. Lo integraría x menos 1 al cuadrado partido por 2, porque u es igual a x menos 1 elevado a 1, y de u en dx es 1. Entonces también es x menos 1 al cuadrado partido por 2. Aquí lo he integrado cada término suelto también. Entonces es igual a lo que yo hago, pero lo que yo haría aquí sería x menos 1 al cuadrado partido por 2, y entonces mi constante sería distinta a la constante esta C1, pero los dos tienen que ser iguales. Después, esta de aquí sería la integral de menos 2 por x a la menos 3, sería x a la menos 2 partido por menos 2. Y este menos 2 se va con esto y queda más 1 partido por x al cuadrado, y aquí sería u sería x menos 2, sería el logaritmo natural de u, entonces sería 3 veces el logaritmo natural de x menos 2, más una constante de integración. Al resolver una integral, suele suceder a menudo que es necesario utilizar más de una técnica. Ya puede ser. Entonces aquí dice que de repente hemos hecho una sustitución, y de la sustitución nos aparece polinomio partido por polinomio, puede ser. Entonces se puede usar una técnica varias veces o una técnica distinta, pero utilizar dos técnicas para resolver. Por ejemplo, dice, aquí utilizamos primero sustitución y luego fracciones parciales. Entonces aquí dice ejemplo 4, una sustitución que lleva a fracciones parciales. Evalúe la siguiente integral. Entonces, para integrar esto, nada que ver con fracciones parciales, pero
usamos sustitución, porque tampoco se ve que la fórmula general de la potencia le venga, ¿no? Entonces hacemos la sustitución y sea u igual a raíz de x más 4. Entonces, x más 4 va a ser u al cuadrado, o x va a ser u al cuadrado menos 4, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya diferenciamos y vamos a tener de x igual a 2u por du, derivando. Entonces ya tenemos para sustituir la raíz de x más 4, que es u, tenemos para sustituir x, que es u al cuadrado menos 4, y tenemos para sustituir de x, que es 2u por du. Entonces sustituimos todo eso y va a ser 2 partido por u cuadrado menos 4 por u por 2u y por du. Entonces si simplificamos, aquí va a quedar 4, la u se simplifica y va a quedar 4 dividido por u al cuadrado menos 4 por du. Entonces esta nueva integral, ¿cómo se integra esa nueva integral? Se integra por sustituciones, por fracciones parciales, ¿no? El denominador tiene dos factores, u más 2 por u menos 2, así como aparece aquí, u más 2 por u menos 2. Entonces cada uno es un factor lineal simple, y por tanto a cada factor le corresponde un término. A partido por u menos 2 más b partido por u más 2. Sabiendo que u cuadrado menos 4 es tanto, tanto. Y entonces la ecuación de numeradores va a ser 4 igual a por u más 2 más b por u menos 2. Entonces aquí tenemos, va a ser sencillo porque aquí tenemos dos valores, u igual 2 y u igual menos 2. Primero usamos u igual menos 2 y aquí va a quedar menos 4b igual 4. O sea que b va a ser menos 1. Y después usamos luego 2, dice. 2 menos 2 va a dar 0, pero aquí va a quedar 4. 4a igual 4, donde a igual 1. O sea que nuestros 2 van a ser a partido por u menos 2, 1 partido por u menos 2 y menos 1 partido por u más 2. Entonces esto ya se puede integrar directamente. Va a ser el logaritmo natural de u menos 2 menos el logaritmo natural de u más 2. Esto se puede dejar así, más constante, ¿no? Y aquí podemos poner entonces, volver a lo original, u era raíz de x más 4. Entonces va a ser raíz de x más 4 menos 2 y raíz de x más 4 más 2. Ahora, también esto se podría escribir como el logaritmo natural de esto partido por esto, ¿no? Porque esas son las propiedades del logaritmo, pero no vamos a exigir siempre, así como está aquí, ¿no? Como es logaritmo menos logaritmo, aquí hay uno que está de más, de menos, está de más, no hay que ponerlo. Entonces va a ser este logaritmo dividido, va a ser el logaritmo natural de este factor partido por este otro factor, así. Más constante. Entonces, esa sería la solución más bonita, pero con que dejen ustedes hasta aquí, sin ese sino menos, está bien. Porque como ustedes no han usado mucho el logaritmo, no están acostumbrados tampoco a las propiedades. La integración de funciones racionales no requiere necesariamente el uso de fracciones parciales. Claro, a veces puede estar escondida alguna otra forma aquí que es más rápida, porque a pesar de todo, este método tiene varios pasos que son, aunque no usemos dos sustituciones, pero primero tenemos que factorizar el denominador. Eso lleva su tiempo. Y una vez que hemos factorizado el denominador, tenemos que saber cuáles son, qué fracciones
simples tiene y cuáles dobles, triples, etcétera, y expresar la ecuación básica para resolver las constantes, ¿no? Entonces, este método es seguro, pero requiere tiempo. Entonces, puede ser que dice, aquí hay alguna otra cosa oculta aquí. Nos dan esto y nosotros nos podemos ir rápidamente a resolverlo porque en el denominador, que es 2x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 2, ¿sí? Podemos factorizarlo como 2x menos 1 por x menos 1 por x más 2. Entonces, para hacer esta factorización necesitamos tiempo. Sabemos cómo se hace, pero necesitamos tiempo. Entonces, son 3 factores lineales simples. Y aparecen entonces 3 constantes. Y entonces vamos a constituir la ecuación básica que va a ser la de numeradores, ¿eh? A la izquierda va a aparecer el numerador original, 6x al cuadrado más 2x menos 5. Y a la derecha van a aparecer a por x menos 1 por x más 2, más b por 2x menos 1 por x más 2, más c por 2x menos 1 y x menos 1. ¿Sí? Entonces, una vez que está así esta ecuación básica para resolver la ecuación de numeradores, que en realidad es la identidad de numeradores, ya podemos usar x igual 1 y se va, si usamos x igual 1, se va a este, queda 0, y este de aquí queda 0, y queda entonces 2 menos 1, queda 1, y aquí 1 más 2, 3, 3b. Y aquí queda 6, 6 más 2 menos 5, queda 3. Y así sucesivamente. Entonces, de ellas resultan las constantes b igual 1, c igual 1 y a igual 2. Entonces, y con esto, entonces se puede integrar así. La integral va a ser igual a la integral de 2 partido por 2x menos 1, más 1 partido por x menos 1, más 1 partido por x más 2. Entonces, cada una, en este caso, es un logaritmo, porque el logaritmo de, si el primero es u igual 2x menos 1, entonces va a ser 1 partido por u, pero por d1 de x, d1 de x vale 2. Entonces, exactamente el logaritmo natural de 2x menos 1. Ahí se ha escrito como x menos 1 medio también, porque entre lo que yo digo 2x menos 1 y x menos 1 medio, solamente hay la diferencia de una constante, logaritmo natural de una constante. Entonces puede expresarse así también. Y más el logaritmo natural de x menos 1, más el logaritmo natural de x menos 2. Entonces, ahora esto se puede expresar como son logaritmos naturales con cada uno tiene coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, se pueden expresar como un producto. Va a ser el logaritmo natural del producto de todos estos factores. En medio de 2x menos 1 por x menos 1 por x menos 2. Entonces ahí se reconstituye el denominador. Va a ser el logaritmo natural del medio de el denominador original, que era 2x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 2. Más una constante. Entonces, sin embargo, dije, si se hace u igual, aquí nosotros podemos hacer, en realidad, sin pasar por todo esto, que en realidad es interesante, pero muy trabajoso hasta llegar aquí. Podríamos aquí haber dicho, a ver, vamos a suponer que esto es u. Entonces sería 1 partido por u. Y du en dx será esto, du en dx. Si nosotros planteamos y diferenciamos aquí, va a ser 6x al cuadrado más 2x menos 5. O sea que esto es de u en dx y x es de u.
O sea que esto es la solución de esto es el logaritmo natural de 2x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 2, más constante de integración. Perfecto, o sea que si nosotros logramos reconocer a tiempo, nos libramos de un montón de trabajo. Pero si no, lo importante es que lleguemos a la meta. Dice aquí x al cubo más 4x al cuadrado más 4x más 3. Si nosotros derivamos esto, va a ser x al cuadrado más 8x. Aquí, por ejemplo, dice más 4x más 3 por dx. Entonces, en el denominador aparece un x más 3 y también en el numerador, o sea que se puede simplificar antes de integrar. Y aparece 2x más 1 partido por x al cuadrado más x más 1. Y ahora sí, la derivada, si es 1 partido por u, entonces de u en dx sería 2x más 1, que está en el numerador, y entonces sería la integral, sería el logaritmo natural de x al cuadrado más x más 1, más la constante de integración. Al contrario, dice, integrales de otros tipos pueden integrarse por fracciones parciales haciendo antes sustituciones convenientes. Por ejemplo, si se hace u igual e elevado a 2x en esa integral, entonces esa nos lleva también a fracciones parciales, porque va a ser una integrando racional, ¿no? Sería, bueno, ahí, ¿qué pasa? 1, aquí debe ser solamente 1, entonces aquí sería u, si hacemos u elevado a 2x, va a ser u por u menos 3, y esto sería el diferencial de u, sería e elevado a 2x por 2 por dx, entonces sería un medio. ¿Ya? O sea que e elevado a 2x por dx, eso es de u, medios. Entonces, la última de las integrales, ya se puede integrar directamente, o sea, se le puede aplicar el método de las fracciones parciales. Primero descomponemos en dos términos, a partido por u más b partido por u menos 3. Y habría que sumarlos y aplicarles los coeficientes que correspondan, etc. Nos dice al contrario, integrales de otros tipos pueden integrarse por fracciones parciales, haciendo antes las sustituciones convenientes. Integración por tablas. Aquí este es un método adicional. Integrar usando tablas. Tenemos en la parte de atrás de nuestro texto, ¿dónde está? Quiero ver dónde están aquí. Tablas, donde damos tablas. No, aquí no viene. Puede ser que aquí atrás, no puede ser. Esto que son cónicas. Tablas diferenciales. Estas yo se las he hecho como tabla de derivadas. Y detrás de eso, anexo 3, tabla de integrales. Aquí hay una tabla de integrales con varios tipos de integrales. Aquí, por ejemplo, integrales que contienen u elevado a la n. Estas dos. U elevado a n por du, que es la forma general de la potencia. Una. Y la otra, 1 partido por u por du. Después un segundo grupo conteniendo a más du. Y en esas hay varias integrales. Una primera, 1 partido por a más du por du. La otra a más du al cuadrado.
la otra a más bu elevado a n. Todas estas contienen el término a más bu. Todas estas, hasta la 3. Después otro grupo que contiene la raíz de a más bu. Esta primera, u elevado a n por raíz de a más bu. 1 partido por u por raíz de a más bu. La 15, la 16, la 17, la 18. Y en cada caso tenemos la solución. Aquí, por ejemplo, la integral de la raíz de a más bu partido por u por du. La integral de esto es 2 veces la raíz de a más bu más a por la integral de 1 partido por u por raíz de a más bu por du. Esta es una nueva integral que es el número 15. Entonces, habría que sumarle todo esto. Pero la mayoría, hay muchas aquí que tienen, esta por ejemplo, el número 15, y hasta se resuelve directamente. ¿No? Hay otras que nos mandan aquí, por ejemplo, esta se convierte en una integral que no tiene u elevado a n, tiene u menos 1 elevado a n. O sea que podemos usarla para ir. Es la número 16, la fórmula. Si nosotros tenemos un integrando como ese, podemos integrarlo por la fórmula 16 y vamos disminuyendo el grado de n, de n. Entonces va a ser, por ejemplo, si era u a la cuarta, hacemos una primera aplicación y aparece u al cubo, después una segunda aplicación y aparece u al cuadrado, la tercera aplicación y aparece u, y la cuarta aplicación desaparece u. Entonces, si hace un u, podemos integrar de otra manera, ¿no? Entonces, que contengan la raíz de a más bu, están la 14, la 15, la 16, hasta la 20. Integrales que contienen u al cuadrado menos a al cuadrado o u al cuadrado más a al cuadrado. Así. Entonces, están estas 3. Integrales que contienen raíz de u cuadrado más menos a al cuadrado, con a mayor que 0. Entonces, como esas, tenemos desde la 24 hasta la 34, 10 integrales. Después, integrales conteniendo raíz de a cuadrado menos u al cuadrado, con a siempre mayor que 0. De esas tenemos de la 35 a la 39, tenemos 5 integrales. Después tenemos integrales conteniendo e elevado a u. Tenemos como esa, tenemos 2, 4, 5, 6 integrales. Esta no contiene a elevado a u, pero no contiene e elevado a u, pero contiene a elevado a u. Es una exponencial también. Integrales que contienen logaritmo natural de u, ¿sí? 2, 4, 5. Integrales trigonométricas, la 50, la 51 hasta la 59. La integral de coseno es el seno. La integral del seno es menos el coseno. La integral de tangentes y integrales de secante al cuadrado, que es la tangente, o secante al cuadrado, que es menos la cotangente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias, ¿no? Otras fórmulas de reducción. Estas fórmulas de reducción son como las que yo les estaba citando hace un momento para decir que va disminuyendo n. Aquí, por ejemplo, dice es la integral de dx partido por a cuadrado más o menos x al cuadrado elevado a la n. Entonces aquí se integra por la fórmula 60 y se va disminuyendo m. Si aquí aparecía el cubo, aquí aparece solamente al cuadrado y se repite la aplicación de la 60.
Entonces, si aparece ahora al cuadrado, en la próxima va a aparecer elevado a la 1. Y cuando sea elevado a la 1, todavía se puede aplicar esta, a los distintos de 1. Entonces, cuando sea la 1, ya podemos aplicar otra técnica para resolver. Entonces, aquí sería otras fórmulas de reducción hasta las 69. Entonces, hay 69 fórmulas para integrar. Nosotros no necesitamos pasarnos el trabajo. Alguien ya se pasó el trabajo de integrar estas fórmulas y nosotros también las podemos usar. En el examen probablemente va a haber una pregunta con tablas para que ustedes busquen dónde está la tabla. Entonces vamos a tabla de integrales. Entonces ustedes se fotocopian la tabla de integrales igual que la tabla de derivadas para llevarlas al examen. Entonces tendríamos aquí integración por tablas. Dice en el apéndice 3, al final del texto, se ha hecho una lista de fórmulas de integración que contiene las antiderivadas que más frecuentemente aparecen en el cálculo. Para utilizarlas es necesario, igual que antes, decidir a cuál de las expresiones es igual nuestro integrando o a cuál de ellas puede hacerse igual utilizando una sustitución de variables u otra técnica similar. Se presentan ejemplos de ese procedimiento. Ejemplo 1. Queremos integrar esta integral usando las tablas. Evaluar la integral x partido por raíz de 2x menos 1. Entonces dice, como la expresión del radicando es lineal, o sea, dentro de las raíces aparece 2x menos 1, había un grupo que era A más BU. Aquí podemos mirar. No, aquí. Integrales conteniendo A más BU. Pero es el segundo grupo. El tercer grupo había integrales conteniendo raíz de A más BU. Entonces la nuestra es parecida a esta, U partido por raíz de A más BU por DU. Vamos a ver qué dice acá. Como la expresión del radicando es lineal, consideramos fórmulas que contengan raíz de A más BU, como la número 19. Entonces aquí está copiada la número 19, dice la integral de U partido por raíz de A más BU por DU sería igual a menos 2 veces 2A menos BU partido por 3B al cuadrado por la raíz de A más BU más C. Entonces, para utilizarla, en nuestro caso, hacemos que, si comparamos entonces, ¿no? Si hacemos U igual a X, entonces, ¿qué sería? Si U es igual a X, aquí tendríamos U, y tendríamos DU, y tendríamos 2U menos 1. Entonces, 2U sería B sería igual a 2, A sería igual a menos 1, ¿sí? Para nuestra integral. Entonces, hacemos así y obtenemos, entonces la integral nuestra va a ser igual a, empezamos a poner menos 2 por A, hemos dicho que va a valer menos 1, menos 2, menos B por U, B hemos dicho que va a valer 2, menos 2U, menos 2X, porque U vale X, ¿sí? Partido por 3 por B, que era 2 al cuadrado, 4, por la raíz de A más BU, que es raíz de 2X menos 1. Más constante de integración. Entonces, una vez que hemos hecho eso, lo ordenamos bonito. Ahí sale menos 2X. Podemos factorizar menos 2 y nos sale X más 1. Y el menos se va con este menos. Va a quedar aquí 2 por 2. Se va con este, queda un tercio. Así. Entonces, esa sería, de esa manera hay que usar las tablas de integrales.
Segundo, evaluar utilizando tablas de integrales. Según es x por x raíz de x a la cuarta menos 25. Entonces, fíjense que aquí en nuestra tabla de integrales, en ninguna parte aparece u a la cuarta. Lo que más aparece, bueno, u a la n sola, pero así como una expresión de a más bu, aparece u cuadrado más a cuadrado, u cuadrado menos a cuadrado, así, o a cuadrado menos u al cuadrado, aparece en esa expresión, pero en ninguna parte aparece u a la cuarta. Entonces aquí aparece x a la cuarta menos 25. Si queremos apropiarla a alguna de las integrales, tendríamos que hacer que u sea x al cuadrado. Entonces aparecería u al cuadrado. Y entonces a sería 25, entonces sería u cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Donde u sería x al cuadrado. Y entonces, para sacar cuánto vale x por dx, derivamos esto y va a tener du igual 2x por dx. 2x por dx va a ser un medio de du. Entonces, resulta un medio de du. Así. Saldría entonces, esta se convierte en esta, pero con un medio delante, ¿no? Entonces, aquí, si hacemos u igual a x al cuadrado, a igual 5, resulta de u. Entonces, tiene que mirar, algunas no son tan evidentes. Se puede usar la fórmula número 25. Vamos a ver. Aquí entonces nos vamos a conteniendo u cuadrado menos a cuadrado y cuadrado más a cuadrado. Tenemos estas, aquí tenemos la raíz de u cuadrado menos a cuadrado, que es la nuestra, ¿no? Que tenía u cuadrado menos 25 menos a cuadrado. Porque a tiene que ser mayor que 0, menos a cuadrado. Entonces, miramos de nuevo la nuestra. Raíz de u cuadrado menos a cuadrado. Esta. La 25 es raíz de u cuadrado menos a cuadrado y se integra como un medio de u por la raíz de u cuadrado menos a cuadrado más menos a cuadrado por el logaritmo natural de u más la raíz de u cuadrado menos a cuadrado. Entonces aquí hay dos fórmulas, ¿no es cierto? Una con más y otra con menos. Nosotros vamos a usar u cuadrado menos a cuadrado, o sea que en todas partes vamos a usar el signo de abajo. Menos aquí, menos aquí, menos aquí y menos aquí. ¿Ya? Entonces la nuestra va a ser u por la raíz menos a cuadrado por el logaritmo. La fórmula número 25 para nosotros. Sí. Y entonces va a resultar un medio de u por la raíz de u cuadrado menos a cuadrado menos a cuadrado por el logaritmo natural de u más la raíz de u cuadrado menos a cuadrado más constante de integración. Entonces, con esta fórmula podemos escribir acá que la integral de x por esta raíz, esta nuestra, va a ser igual a esta integral, así, pero un medio, vimos que aparecía un medio aquí, ¿no? Entonces, un medio de la raíz, de la integral de la raíz de x al cuadrado menos 5 por 2x. Aquí da 2 y 2x. Entonces, de esa manera podemos aplicar, sabiendo que u es x al cuadrado, que a es igual a 5. Y que 2x por dx es de u. Entonces miramos aquí y sale un medio de, un medio, pero es un medio, entonces un cuarto. Por u que es x al cuadrado,
x al cuadrado por la raíz de x a la cuarta menos 25 menos a es 5 por 5, 25 por el logaritmo natural de u, que es x al cuadrado, más la raíz de x al cuadrado menos 25. Así. Entonces sería la integral que estamos buscando. Entonces muchas veces sin la ayuda de la tabla no hubiéramos podido integrar esto, ¿no? Porque es medio complicadito. Evaluar esta integral. Aquí de nuevo es raíz de a más b, ¿no? Entonces nos buscamos alguna que aparezca raíz de a más b aquí. Aquí raíz de a más b. En la nuestra aparece en el denominador x por raíz de 2x más b. No, no aparece aquí. Esta parecida a esta. Y entonces con esta, con la 15, sería u igual a x. Y hay que ver cuánto vale 2x más 1. B vale 2. Y A vale 1. Así que ahora 1, B igual a 2 y u igual a x. Y ponemos la 15. Entonces, ahí se ve, esta es la número 15, está repetida acá. Y dice 1 partido por la raíz de a, por el logaritmo natural de raíz de a más b menos raíz de a, partido por raíz de a más b más raíz de a. Es parecida a una que hemos resuelto nosotros. Entonces ya ponemos que x es 1, que a es 1 y b es 2. Reemplazamos todo y resulta logaritmo natural, es ser 1 partido por raíz de 1, que es 1, por el logaritmo natural de 2x, raíz de 2x más 1, menos 1, dividido por raíz de 2x más 1, más una constante de integración. Ejemplo 4, valor la integral esta de aquí. Entonces, ¿por dónde nos guiamos aquí? Dice, de las fórmulas que contienen el factor e elevado a la u, vamos a ver. Aquí conteniendo e elevado a la u. Una de estas, 1 más e elevado a la u, 43, 44. Vamos a mirar, a ver. Ahí está, la 43. 1 partido por 1 más e elevado a n por u, por u. Y esta es la 43. Su integral es esta, va a ser u menos 1 partido por n por el logaritmo natural de 1 más e elevado a n por u, más constante de integración. Aquí, con n igual a menos 4, u igual a x al cuadrado, porque aquí es e elevado a menos 4x al cuadrado. Entonces estamos equiparando con e elevado a la mu, o sea que n va a ser menos 4. Si comparamos esta con esta, n va a ser menos 4 y u va a ser x al cuadrado. Sí, n igual a menos 4, u x al cuadrado. Entonces aquí derivamos aquí, nos queda du igual a 2x por dx. Y con eso ya podemos entrar aquí. Nos sale entonces nuestra integral igual a 1 medio, porque es 1 partido por n, aquí, de 1 partido por 1 más e elevado a menos
4 raíz 4x al cuadrado por dx. ¿Sí? Y entonces ya se puede integrar directamente, va a ser x al cuadrado, de acá, u, es x al cuadrado, menos 1 partido por menos 4, por el logaritmo natural de 1 más e elevado a menos 4x al cuadrado, más constante. Y eso ya se puede poner bonito. Menos por menos más. Y aquí una cápita importante, fórmulas de reducción. Esas son las que van bajando el grado del numerador, del denominador. Dice, algunas de las fórmulas de la tabla contienen a su vez integrales al lado derecho, ya hemos visto. Nos hemos llevado una sorpresa. Estas nuevas integrales son más simples que las originales. Claro, el uso de estas fórmulas hace necesario utilizar, además, en forma posterior, otra fórmula, por lo cual reciben el nombre de fórmulas de reducción. Y su uso es como si, por ejemplo, queremos evaluar la integral de x al cubo por e elevado a x por dx. Y usamos para eso la fórmula 42, dice, elevando e a la u. No es e a la u, sino que es u por u al cubo, u elevado a n por e elevado a u por du. Ya sería exactamente la 42 con n igual 3. Entonces, si nosotros aplicamos con n igual 3 aquí, y la convertimos con, aquí va a convertirse en una nueva integral, pero con n igual 2. Y esa la convertimos en una nueva integral con n igual a 1. Y esa la convertimos en una sin n. O sea, termina en la 40. ¿Sí? Entonces, u igual a x, n igual a 3. Entonces, y de u igual de x. Entonces, obtenemos de x al cubo por dx elevado a x por dx. Obtenemos x al cubo por elevado a x menos 3 por la integral de x al cuadrado por elevado a x por dx. Entonces va a ser, aquí aplicamos de nuevo, esta última integral se puede evaluar utilizando la misma fórmula, esta vez con n igual 2. Entonces se tiene integrar esta segunda parte de x al cuadrado por e a la x, va a ser x al cuadrado por e elevado a x menos 2 veces la integral de, ¿no? Y finalmente esa última integral se puede evaluar completamente utilizando la fórmula 41. Entonces, la 41 es esta. U por e elevado a la u por du igual a u menos 1 por e elevado a la u más c. Entonces, para nuestro caso, como u es igual a x y nada más, y du es igual a dx, entonces va a ser x menos 1 por e elevado a x, más constante. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos integrado la original, que era x al cubo por e a la x, como el primer término, que es x al cubo e elevado a la x, menos 3 veces la segunda integral, que es esta, menos 3x cuadrado e a la x, menos 3. Bien, entonces aparece menos 3 por x al cuadrado menos e elevado a x menos 2 por esta integral, que es esta de aquí. ¿Sí? Con eso entonces ya tenemos todo integrado. Sacamos este paréntesis y sacamos e elevado a x fuera. Nos queda e elevado a x. Factorizamos todo.
nos queda e elevado a x por x al cubo menos 3x al cuadrado más. Bien. Hacemos un ratito de descanso, ¿ya? Vamos a silenciar. Evaluar la integral. Aquí también estamos raíz de 2 menos 3x partido por 5 menos x. Aquí la fórmula 17, que es esta. Se puede pasar a una nueva integral. Entonces la integral va a ser 2 veces la raíz de a más bu, más a veces la integral de 1 partido por u por la raíz de a más bu. Entonces, si comparamos, a va a ser igual a 2, b va a ser menos 3 y u va a ser x. Y un quinto sale afuera. Entonces va a ser así, un quinto. Aquí sale 2 veces la raíz de a más bu, más 2 veces la integral de dx partido por x por raíz de 2 a más bu. Y esta entonces se puede organizar, va a salir el 2 sale afuera, los quintos, raíz de a más bu más esta nueva integral. Esta última expresión se puede integrar con la fórmula número 15, con a igual 2, b igual menos 3 y u igual x. Miremos la 15. Esta de aquí, ya. 1 partido por u por la raíz. Va a ser 1 partido por raíz de a por el logaritmo natural de raíz menos partido por raíz más. ¿Ok? Entonces va a ser 2 quintos de la raíz de a más bu más, entonces la segunda parte va a ser 1 partido por raíz de 2 más logaritmo de raíz menos 2 menos raíz de 2, raíz más raíz de 2. Completando el cuadrado. Este es otro tema que tenemos que ver. Dice, muchas de las fórmulas de la tabla de integrales contienen expresiones de diferencias de cuadrados. O sea, a cuadrado menos b cuadrado, pero dice, el uso de esas fórmulas pueden aplicarse a muchas integrales que contienen expresiones cuadráticas en la variable de integración, aplicándoles la técnica de completar el cuadrado, que consiste en lo siguiente. La expresión x al cuadrado más bx más c, ¿sí?, puede escribirse como x al cuadrado más b por x. Entonces aquí decimos, para hacer un trinomio cuadrado perfecto, le faltaría, sería x al cuadrado más b por x. Entonces aquí b sería dos veces el segundo término, ¿no es cierto? Entonces aquí, para hacer un trinomio cuadrado perfecto, tendríamos que sumarle b cuadrado medios. Entonces sería este x más b medios al cuadrado. Si nosotros desarrollamos x más b medios al cuadrado, va a ser el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que va a ser b por x, más el segundo al cuadrado, que es b medios al cuadrado. Entonces, se ve que a esta expresión x al cuadrado más b por x, si nosotros le sumamos b medios al cuadrado, obtenemos un cuadrado perfecto, ¿no? Con los 3 términos. Entonces, para no alterar lo que había, le sumamos y le restamos b medios al cuadrado.
así. Y entonces vamos a tener estos tres primeros términos se convierten en x más b al cuadrado y estos dos se convierten en un término que no contiene x, que puede ser c menos b medios al cuadrado, o también puede ser menos c, dependiendo de cuál sea mayor, ¿no? En realidad aquí dice más menos, pero en realidad depende de cuál sea mayor para que esta cantidad sea positiva o negativa. Con ello se ha transformado, entonces, a x más b medios al cuadrado le puedes llamar u. Entonces ya nuestra expresión, nuestro integrando ya no va a contener x cuadrado y x, como contenía originalmente. Solo va a contener u al cuadrado. Entonces con eso se pueden aplicar muchas fórmulas de integración que no se podían. Entonces, para hacerlo más... a esto le llamamos completando el cuadrado. Hay que completar el cuadrado y para eso tomamos la mitad del coeficiente de x, lo elevamos al cuadrado, más b medios al cuadrado menos b medios al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso sería... Y entonces esa ya se puede usar como u cuadrado más a cuadrado más a cuadrado o como u cuadrado menos a cuadrado. Así. Ejemplos. Evalúe la siguiente integral. Dice, raíz de esta no está en ninguna parte de la tabla de integrales que tenemos, un denominador cuadrático. Entonces, o tendríamos que expresarlo como dos factores, ¿no? Y si lo expresamos como dos factores, resulta que el discriminante, que es b al cuadrado, 36, menos b al cuadrado, menos 4 por a por c, entonces menos sale mayor que 0 también. Tiene dos factores, pero nosotros vamos a completar el cuadrado. ¿Ya? Si se puede factorizar en dos factores, entonces está bien. Pero también tendríamos que hacerlo por fracciones parciales, si se puede convertir en dos fracciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es completar el cuadrado primero. Entonces tendríamos x al cuadrado menos 6x más 1, más la mitad de este, que es 3 al cuadrado, 9. Más 9 y menos 9. Entonces ya tenemos x al cuadrado menos 6x más 9, es x menos 3 al cuadrado, menos 9 más 1, que es menos 8. Entonces con esta técnica ya no aparece en nuestro integrando, no aparece la variable al cuadrado y la variable elevada a 1. Entonces aparece solamente la nueva variable u al cuadrado. Entonces, con lo cual dice, está integrando, se puede escribir así, como x menos 3 al cuadrado menos 8. ¿No? Porque aquí sumamos y restamos 9, y como era más 1, siempre sigue siendo menos 8 más 1, menos 9 más 1, que es menos 8. Entonces se transforma en esto. Es simplemente una transformación visual, digamos, ¿no? Porque es exactamente la misma fracción. Entonces ahora ya podemos hacer u igual a x menos 3, a igual raíz de 8, o también 2 raíz de 2 igual. Entonces aplicamos la fórmula número 21, que es esta que está aquí. La integral de 1 partido por u al cuadrado menos a al cuadrado por d. Entonces es igual
A1 partido por 2A por el logaritmo de U menos A partido por U más A. Entonces, con eso, si nosotros aplicamos la fórmula 21, conste que para esta también podemos aplicar fracciones parciales. U más A por U menos A. ¿No? Aquí ya está aplicada las fracciones parciales. Nos están regalando. Va a ser 1 partido por 2A por el logaritmo natural de U menos A partido por U más A. Más constante. ¿Sí? Entonces, sería U igual a X menos 3. A sería raíz de 8. 2 por raíz de 8. Y raíz de 8 es 2 raíz de 2 igual. Aquí sería U, que es X menos 3. Menos 2 raíz de 2 más 2. Otra vez, evaluar la integral raíz de x al cuadrado más 8x. Entonces, también esta no tenemos ninguna fórmula que aparezca x cuadrado y x. Entonces, para que no aparezca x cuadrado y x, completamos el cuadrado. Aquí también se puede. Entonces, sumamos aquí la mitad de 8, que es 4, al cuadrado 16. Entonces, sumamos 16 y restamos 16. Y con eso tendríamos x más 4 al cuadrado menos 10, menos 4 al cuadrado, que es menos 16. Entonces, esta raíz se transforma en esta otra y esto se puede convertir en u cuadrado menos a cuadrado. Que permite aplicar la fórmula 30 con u igual a 1 más 4. Partido por 4. Entonces, con eso, esta integral se transforma en el logaritmo natural de x más 4 más la raíz de x al cuadrado más 8x. Aquí. Está muy bien ahí. Integrales impropias. Este es otro tema que en todo caso lo podemos dejar para... Podemos dejar de ver este tema, pero lo vamos a mencionar simplemente ahorita. Integrales impropias, dice, son integrales definidas que no cumplen con las condiciones que se dieron, ¿no? Porque se supuso que el integralo era finito, por ejemplo, de 1 a 4 o de 6 a 20, finito. Y que la función f de x estaba acotada en el intervalo de a b. O sea que en realidad dijimos que fuera continua, pero basta con que sea acotada. O sea, puede tener un salto, no importa, pero acotada. Si no está acotada, entonces no cumple con la condición para evaluarlo. Y no se puede evaluar con las fórmulas que hemos dado. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, que se utiliza corrientemente para valorizar integrales definidas, requiere además que f sea continua, de a a b, en a b. Entonces, usamos ahora un procedimiento de límite para evaluar integrales que no satisfacen las condiciones. Entonces, pueden haber dos razones. Una, que uno o ambos límites sean infinitos, o sea, desde menos infinito hasta más infinito, puede ser una razón. Y la otra, que nuestra función f tenga una discontinuidad infinita, ya sea dentro de AB. Ejemplo, integrales impropias sería la integral de 0 a infinito de e elevado a menos x por dx. Y aquí la integral de menos infinito a más infinito
de x al cuadrado de dx partido por x al cuadrado más 1. Entonces, si nosotros dibujamos esta función f de x a e elevado a menos x es decreciente, ¿no es cierto? Y e igual a e elevado a menos x se ve ahí, ¿sí? O sea que esta va a ser el área de esta parte debajo de la curva encima del eje x. Y desde 0 hasta más infinito. Y aquí esta curva f de x aquí es 1 partido por x al cuadrado más 1, así. Entonces, estaríamos hablando aquí, como es desde menos infinito hasta más infinito, estaríamos hablando del área bajo la curva desde menos infinito hasta más infinito. Esas existen, no existen, son un valor finito, valor infinito, y entonces se llaman integrales impropias. Y este capítulo trata de cómo se evalúan. Todas son límites. Aquí en tercero, ¿no? Si integras desde 1 hasta 5, esa tiene su dominio de f de x es 1 partido por raíz de x menos 1 y su dominio es x mayor que 1. No es mayor o igual que sería la raíz, sino que también tiene condiciones de denominador, entonces es mayor que 1. Porque cuando x se acerca a 0 por la derecha, a 1, perdón, por la derecha, la función se va haciendo cada vez más grande y tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Entonces, si nosotros integramos desde 1 hasta 5, resulta que nuestro integrando en uno de los extremos no está acotado, tiene una asíntota vertical. Y la otra dice integral de menos 2 hasta 2 de x partido por x más 1 al cuadrado. Esa x más 1 al cuadrado tiene su dominio, que es todos reales menos 1. Entonces sería de cuándo tienen valores, aquí el desarrollo del concepto, pero lo dejaremos así. Miren, está completo, esto lo pueden entender muy bien. El desarrollo del concepto dice, a ver, ¿será que esta integral 1 partido por x al cuadrado desde 1 hasta b? Dice, esto sí lo podemos integrar nosotros, ¿no? Porque es continua en todos los reales menos el 0, dice, ¿no? Entonces aquí, desde 1 hasta b, podríamos hacer la integral de 1 partido por x al cuadrado es la integral de x menos 2, que va a ser x a la menos 1, partido por menos 1 va a ser menos 1 partido por x desde 1 a b. Entonces va a ser menos 1 partido por b y más 1. Entonces va a ser 1 menos 1 partido por b. O sea que esta integral vale 1 menos 1 partido por b. Entonces ahora b lo podemos desplazar, dice, cada vez más a la derecha. O sea, hacerlo más y más y más y más grande, para que sea desde 1 hasta infinito, por ejemplo. Entonces, para b igual 2, nuestra integral va a valer 1 menos 1 medio. 1 medio. 0,5. Como para cuando b vale 5, entonces va a ser 1 menos 1 quinto. Cuando b vale 10, va a ser 1 menos 1 décimo. Entonces, el área, que es lo que estamos calculando, se va a ir apareciendo a 1. 0,8, 0,9, 0,99, 0,999, etc. Entonces, quiere decir que a pesar de que estamos integrando nuestra integral definida hasta infinito, esto tiene un valor.
Jóvenes, entonces, ya disculpen, estaba distraído aquí. Se ve que a pesar de que es el intervalo de integración no es finito, va desde 1 hasta infinito, si nosotros calculamos en el límite, ¿no? En el límite podemos hacer que b tienda a infinito. Nosotros tendríamos así, si b tiende a infinito, va a ser el límite, esa integral va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de dx partido por x al cuadrado. Entonces, si procedemos como siempre, la integral de esto va a ser menos 1 partido por x y va a ser el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 partido por b desde 1 hasta b. Y va a ser el límite, entonces, cuando b tiende a infinito, de 1 menos 1 partido por b. En este caso, va a ser igual a 1. Entonces, aquí hay varias... entonces, esta es integral impropia. Aquí hay desarrollado ese tema que a algunos les va a tocar cuando estén trabajando, a otros nunca, de integrales definidas impropias. Y todas son límites, todas se calculan como límites. Entonces, primer caso, límites infinitos, 1, 2, 3 casos. Si es desde A hasta infinito, si es desde menos infinito hasta B, y si es desde menos infinito hasta más infinito. ¿No? Entonces, como se calculan aquí, son un límite, siempre son un límite. Todas estas son lo mismo, es el infinito, etcétera. Ya no las haremos porque... Y aquí la segunda dice integral impropia porque tienen integrando infinito ya también. O sea que no son ni desde infinito ni hasta infinito, sino que la función tiene una chimenea por ahí, tiene una asíntota vertical, ya sea en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Entonces, casos 1 y 2 son en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo es el límite? Y el tercero es cuando la asíntota vertical está entre medio, entre A y B. Entonces, vale la pena que lo miren, sobre todo para tener completo el concepto, pero nosotros ya para el examen ya no vamos a usar esto. A una cosa que es importante, dice, si uno se olvida o no toma en cuenta que f tiene una discontinuidad en AB, se obtienen resultados incorrectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está integrando desde menos 1 hasta 2. Claro, pero en x igual a 0 tiene una asíntota vertical que no está tomando en cuenta. Entonces, aunque esto se puede integrar y le da un resultado. Va a ser la integral de esto es menos 1 partido por 2x al cuadrado. Entonces, eso se evalúa en 2 y en menos 1. Y da 3/8. Pero este resultado es un resultado incorrecto, no es cierto. Porque no se ha tomado en cuenta que 1 partido por x al cubo tiene un infinito en x igual a 0. Ejercicios para que ustedes los resuelven, varios otros ejemplos, etc. Muy bien. Con esto entonces, ¿cuándo hacemos el examen? ¿Quieren todavía consultas? Originalmente teníamos el viernes, también clases, pero podemos tener cualquier día clases, ya que ustedes ya no tienen clases, ¿no? Ya todas las clases se han terminado.
Hasta ahí vamos a avanzar nomás, ingeniero, con este tema de integrales. Sí, hasta aquí nomás. No vamos a ver todas las otras cosas que hay en el texto. Son para que ustedes las tengan, porque a veces son aplicaciones importantes. Ay. Bueno, algunas cosas me gustaría ver a mí que son pero ya mucho también, ¿no? Aquí, aplicaciones de la integral definida, este volumen de sólidos revolución es importante. ¿Cómo se puede calcular el volumen de algunos sólidos que tienen la forma de cuerpos de revolución, ¿no? Un sólido de revolución es, por ejemplo, una campana que podría estar hecha de una curva que ha girado alrededor del eje X. Entonces, si nosotros hacemos un corte, cualquier corte que hagamos va a ser un círculo, ¿no? Entonces, ese es un sólido de revolución. Y se puede calcular muy fácilmente el volumen que tiene. Aquí, por ejemplo, el volumen de un cono se puede calcular también, es un sólido de revolución. Si nosotros tomamos en cuenta que es como un triángulo construido sobre el eje Y, por ejemplo, puede ser, y hacemos girar ese triángulo, entonces se genera un cono doble, y podemos calcular muy fácilmente su volumen. Entonces, aquí en aplicaciones hay volumen de sólidos de revolución, integración por capas, aquí son integración por discos, estos son discos, va a ser un disco, todos se forman ¿no? Se forman discos cuyo volumen es, ¿no? Así el piso de la torta. Entonces los elementos de volumen aquí son discos en este primer método. Se forma un disco cuyo volumen es este. Otro, entonces, en lugar de hacer discos, se pueden hacer discos en la parte del centro. ¿Sí? Aquí son discos también horizontales. Y aquí capas cilíndricas. Se pueden integrar integrar una capa como un cilindro de una cierta altura elemental, porque tiene el grosor de su pared sería dx y su altura sería f de x. Entonces el volumen de ese sólido se lo puede calcular. O sea que son volúmenes de cuerpos de revolución, entonces no tenemos problema para calcular su volumen. Hay bastantes ejemplos, otros que son sólidos, volumen de sólidos de sección conocida. Si nosotros conocemos el área de una sección, podemos entonces calcular su volumen. Claro, estas ya son cosas que no siempre aparecen en las aplicaciones. Pueden mirar un poco. Trabajo, también el trabajo que ustedes han aprendido en la física se puede integrar cuando son expresiones integrables. Ya, pero entonces lo dejamos nomás, todo esto. Y nos preparamos para tomar el examen.
Ingeniero, entonces, ¿eso no va a entrar en el examen entonces? Eso ya no entraría en el examen. Aplicaciones de la integral definida. Ah, ok, ok. Ingeniero, Sí, disculpe, dime, Mariana. lo de integrales impropias tampoco entraba, ¿no? Al igual que lo de área Integrales, horizontal. sí, integrales impropias tampoco va a entrar. Ya, eso tenía miedo. Y disculpe, ingeniero, ¿cuándo va a ser el examen? Bueno, lo fijamos ahorita. Puede ser esta tarde, puede ser mañana en la mañana. Podemos hacerlo mañana en la tarde, ¿qué les parece? Un O poquito más de tiempo para practicar, ingeniero, porque es medio ok, largo, mucha resolución ok, hay. hoy día estamos miércoles, jueves, viernes, puede ser el viernes, puede ser el viernes en la tarde, viernes a las 2 de la ¿Qué tarde. tal, qué tal un sábado, ingeniero, como estaba diciendo? ¿Está bien un sábado para mí? Sí, encantado, sería lo ideal, ¿El si no tiene sábado? más tiempo. Bueno, podemos hacerlo entonces este sábado a las 10 de la mañana. ¿Está bien? Ok, ingeniero. Así no, Listo, ingeniero. así no necesitan levantarse muy temprano. Está bien. Entonces quedamos en que el sábado a las 10 de la mañana tenemos examen final. Disculpe, ingeniero, Sí, ¿por qué no podemos hacerlo ya el martes, no? Porque creo ya se cierran las notas hasta este fin de mes, ¿no? se cierran las notas. Yo no creo que se vayan a cerrar porque ha sido muy irregular todo el semestre. Nos han ¿Hasta qué quitado. fecha tendríamos que separar el examen si es que no fuera el sábado? No, pero mejor lo hagamos el sábado. Así tengo tiempo yo también para corregir, para... Mejor lo hacemos el sábado. ¿Ya? Ya, disculpe, ingeniero, también tenía otra duda. Si un caso, con los exámenes y con todo, tenemos una nota mínima, por decir así, de 40, ¿puede haber un repechaje? Creo que varios ingenieros han hecho lo mismo. Quería saber si en su materia se puede hacer lo mismo, ya que mesa ya no pueden agarrar. Claro. Habría que mirar si el caso en concreto. Pero el problema es que pues el repechaje es el mismo ratito, ¿no? Yo cuando hago repechaje entrego los exámenes y los que tienen derecho ese rato dan el examen de repechaje. Pero entonces ya tienen que haber estudiado. Y estudiado, Entonces, por así decirlo, sí, si sí, lo damos el sábado y el martes lo entrega, ese martes lo haría en el examen de repechaje, si un caso hubiera. claro, claro. Ya, muchas gracias. Ya, ok. Veremos entonces examen sábado. A las 10 de la mañana hemos quedado. Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Muy bien. Ingeniero Ya, sí. García presente, llegué después de que llamó la lista, tuve toda la clase. Bueno, si quieren podemos ver quiénes más están presentes. A ver, la lista. Sí, por favor, ingeniero. Yo igual entré 5 minutos tarde. García. García Cristian. Y aquí más. Espinosa. Espinosa. Esteves. Luciana. Sí. ¿Y aquí más? ¿Alguien más? ¿Alguien más a la una? ¿Alguien más a las dos? Y nos vamos. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el sábado. Y que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta Hola, luego. ingeniero. Adiós.